Apreciados padres de familia y estudiantes del Colegio General Santander, les saluda Cristina Roa, yo soy docente de Ciencias Naturales de la jornada de la mañana y en esta oportunidad les quiero explicar un poco acerca del tema de la guía que ustedes deben desarrollar entre el 4 y el 15 de mayo. Hemos iniciado nuestro segundo trimestre escolar y la temática que vamos a manejar en esta oportunidad es clasificación de la materia. La materia se clasifica en dos grandes grupos, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras a la vez están clasificadas en sustancias simples o elementos y en compuestos. Las sustancias simples o elementos están constituidos por un solo tipo de átomo, por ejemplo el sodio, el cloro, el aluminio, el oxígeno, el hierro, etc. Los compuestos, por su parte, poseen dos o más tipos de átomos. Aquí vemos el ejemplo del cloruro de sodio, que es la sal con la que nosotros cocinamos. Están formadas por sodio y cloro. Las mezclas, como su nombre lo indica, son combinaciones de compuestos o elementos diferentes. Las podemos clasificar en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que no podemos distinguir sus componentes a simple vista. Aquí hay algunos ejemplos. Otro podría ser el aire. Sabemos que el aire tiene una combinación de nitrógeno, de oxígeno y otros elementos. Las mezclas heterogéneas, en cambio, en ellas sí podemos distinguir cuáles son sus compuestos que las integran. Por ejemplo, si tenemos agua y aceite, nos damos cuenta inicialmente que el aceite no se mezcla con el agua. Y sí podemos distinguir en qué parte queda el aceite y en qué parte queda el agua. En la ensalada de frutas o en la ensalada de nuestro almuerzo también podemos ver claramente cuáles son los materiales que la están conformando. Vamos a definir un poco las sustancias puras. Son aquellas porciones de materia en estado puro y que presentan una fórmula química. Como ya lo dijimos anteriormente, pueden ser simples y pueden ser compuestas. Acá tenemos unos gráficos de sustancias simples como el azufre, el cobre, el oro, el grafito y el diamante. Estos dos últimos son formas alotrópicas del carbono, es decir, formas en las cuales podemos encontrar el carbono en la naturaleza. Y por este lado tenemos ejemplos o gráficos de sustancias compuestas como la sal común. Nos damos cuenta que está formada por sodio y por cloro, la pirita y la que más se nos queda en nuestra cabecita, que es el agua, que está formado por dos elementos diferentes en proporciones también diferentes, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Las mezclas pues son agrupaciones de dos o más sustancias y no se representan mediante una fórmula química, se clasifican, ya dijimos, en homogéneas y heterogéneas. Aquí la composición es uniforme, es decir, que no podemos a simple vista diferenciar cuáles son las partículas que la integran y por lo tanto vemos una sola fase. Ejemplo, si yo mezclo agua con sal, ya cuando la sal se disuelve yo no puedo distinguir dónde queda la sal, ¿cierto? Pareciera que fuera solo agua. Aquí vemos algunos ejemplos, el aire, que es una mezcla de gases, la mezcla de alcohol más agua, yo le puedo agregar al alcohol agua y no puedo diferenciar cuál es la porción de agua y la porción de alcohol, entonces por lo tanto vemos una sola fase. El bronce, que es una aleación de dos metales, el cobre y el estaño, fíjense, acá yo no puedo diferenciar dónde está el cobre y dónde está el estaño, mientras que en las mezclas heterogéneas son menos uniformes, las partículas son visibles y presentan dos o más fases. ¿Cuáles son esas fases? Aquí tenemos el ejemplo del agua con la arena. Si yo agito el agua con la arena al final y lo dejo en reposo, las partículas de arena se van al fondo, se sedimentan y entonces veo una fase que es la de la arena y otra fase que es la del agua. De igual manera, en la mezcla de agua con aceite, aquí también veo dos fases, la fase del agua y la fase del aceite. De ahora en adelante a las mezclas homogéneas las vamos a llamar soluciones o disoluciones.
Estas soluciones están formadas por dos partes, el soluto y el solvente o disolvente. El soluto es lo que se disuelve, es decir, lo que está en menor cantidad, mientras que el disolvente es el medio en que se disuelve el soluto, es decir, lo que está en mayor cantidad. Aquí tenemos un ejemplo también común, que es la sal, la vamos a disolver en agua, entonces la sal sería el soluto, el agua el disolvente o solvente y los dos juntos forman una solución o disolución. Acá vemos ya con cantidades un poco más ilustrado, 5 gramos de sal, lo vamos a llamar soluto porque es el que está en menor cantidad y lo vamos a disolver en agua, 1 litro, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Las mezclas se pueden separar por medios físicos y la naturaleza de las sustancias que la integran no cambian. Por ejemplo, si yo voy a separar la arena del agua, cuando separo la arena sigue siendo arena y el agua que me queda sigue siendo agua. Algunos medios físicos utilizados con frecuencia pueden ser procedimientos físicos como la destilación, la evaporación, la cristalización y la cromatografía. Y hay otros que son procedimientos mecánicos como la filtración, el tamizado, la imantación, la decantación, la centrifugación y la levigación. Los procedimientos físicos generalmente se usan para separar las mezclas homogéneas e involucran cambios de estado, es decir, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, y los procedimientos mecánicos se utilizan para separar mezclas heterogéneas. En este gráfico podemos observar algunas de las técnicas mencionadas acá. Aquí tenemos la filtración, aquí tenemos la imantación o separación magnética, aquí tenemos la centrifugación. Ustedes pueden observar acá un mapa un poco más minucioso de los métodos de separación de mezclas. Es importante que comprendamos para qué tipo de mezclas es que se utiliza cada método y por qué están formadas esas mezclas y en qué se basa el funcionamiento. Me explico. La evaporación separa mezclas homogéneas, por ejemplo, agua y sal, y que están formadas por un sólido y un líquido, en este caso el sólido, la sal, y el agua, el líquido. Y el funcionamiento dice, se evapora el líquido y queda el sólido. Aquí este otro método, la destilación, separa mezclas homogéneas, pero a diferencia de la evaporación, mezclas homogéneas que están formadas por dos líquidos. Y en la destilación vamos a tener en cuenta la diferencia de los puntos de ebullición, porque nos dicen acá, se calienta la mezcla y un líquido se evapora antes. ¿Cuál se va a evaporar antes? El que tenga menor punto de ebullición. Aquí tenemos un montaje de un equipo de destilación. Hasta aquí va la corta explicación del tema y procedo a explicar lo que deben hacer en la guía para estas 2 semanas. Es importante que ustedes tengan en cuenta las instrucciones que damos acá, el orden, la claridad, que sea desarrollado en el cuaderno de química, porque cuando regresemos, pues su cuaderno de química debe estar al día. Pueden visitar algunos links que vamos a colocar acá, incluyendo pues el de este tutorial, y la fecha máxima de entrega va a ser el 15 de mayo. No vamos a discriminar actividades para la primera semana y para la segunda, sino que pedimos que de una vez nos entreguen toda la guía y la fecha máxima, repito, es para el 15 de mayo. Tener en cuenta las instrucciones acá, fotos nítidas, porque siguen trabajando el lápiz y es muy difícil visualizar la escritura de esta forma. Marcar cada página con su nombre, el curso y la jornada
cada página y numerarla también para evitar los plagios o las copias, que el uno le pase las fotos al otro, etcétera. Y en el asunto escribir el curso, la jornada, los nombres para así tener claridad de quién se recibe, remitirlos a los docentes correspondientes. Aquí en esta sección encontramos teoría de lo que acabo de explicar por si no tienen acceso a las consultas por internet. Entonces acá está todo el material para poder desarrollar las actividades. La primera actividad que nos piden es que en el cuaderno copiemos el mapa conceptual sobre la clasificación de la materia que aparece al comienzo de la guía, es decir, este mapa. En el segundo punto, vamos a ver, nos dicen que busquemos la definición de los siguientes conceptos, que es una sustancia pura, un elemento, un compuesto, una mezcla. La pueden encontrar en esta teoría de la guía o en la explicación que yo acabé de hacer. El tercer punto nos dicen que elaboremos cuadros comparativos para colocar las diferencias entre sustancias puras y mezclas entre elementos y compuestos. ¿Cuántos cuadritos vamos a tener? Dos, uno para el numeral A y otro para el numeral B. En el cuarto punto, solicitan que al frente de cada compuesto se escriba si se trata de elemento, de un compuesto, de una mezcla. El agua pura. Si nos remontamos a la teoría, el agua pura está formada por dos elementos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces yo lo clasificaría como un compuesto y así sucesivamente. En el quinto punto, nos comentan que las mezclas se pueden separar por métodos físicos, que consulte, puede ser en esta misma guía o en internet, donde gusten, y escriba en su cuaderno en qué consiste cada uno de los siguientes métodos para separar mezclas, que además haga un dibujo de cada método y por favor apliquen colores. En el sexto punto dice que al frente de cada mezcla escriba el tipo de mezcla, por ejemplo, agua con aceite. Yo les cuento que es una mezcla heterogénea y el nombre del método más apropiado para separarla sería la decantación. Entonces pueden hacer un cuadrito, tipo de mezcla, agua con aceite. Otro cuadrito sería tipo de mezcla, heterogénea, y la tercera columna sería método más apropiado para separarla, en este caso decantación, si seguimos trabajando con el primer ejemplo. Por favor, recuerden que esta guía es para desarrollarla en el cuaderno de química. Espero que la explicación les haya servido de mucho. Ojalá nos veamos pronto en el colegio. Que tengan un buen día.